Hola y bienvenidos a este nuevo video de matemática en el cual vamos a ver funciones trigonométricas. Lo primero que vamos a empezar viendo es una nueva unidad de medida de ángulos, los radianes. Hasta ahora nosotros habíamos medido los ángulos solamente en grados. Los grados funcionan en un sistema que se llama sexagesimal, que es el sistema que va del 0 a los 360 grados. Bien, primero de todo, para definir estos ángulos, esta nueva unidad de ángulos, los radianes, tenemos que saber qué es el arco de una circunferencia. Un arco de circunferencia es una sección de la circunferencia que está delimitada entre dos radios. Acá vemos que hay un radio trazado, otro radio trazado. Bueno, y entre esos dos radios en los que está delimitado hay un ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar el ángulo abarcado por la circunferencia, digo, por el arco. Entonces, ¿qué es un radian? Un radian es el ángulo que abarca un arco cuya longitud es igual al radio. O sea, yo lo que hago es, mido el radio, después mido un arco que tenga la misma longitud que el radio, pues el ángulo abarcado por ese arco es un radian. Bien, ahora voy a checar un poco esto. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros sabemos que un radian se corresponde a un arco de un radio, nosotros podemos saber cuántos radianes tiene una circunferencia completa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una circunferencia entera mide 2pi por radio. Eso es una fórmula de geometría que hemos visto hace mucho tiempo. Entonces, si una circunferencia entera es 2pi radio, entonces el ángulo en radianes de una circunferencia entera es 2pi radianes. Porque antes habíamos establecido que para un radio de arco se correspondía un radian. Entonces, para 2pi radio de arco se corresponde 2pi radianes. ¿Esto qué significa? Que entonces 2pi radianes en grados es igual a 360 grados. Voy a seguir, chicos. Listo, acá. Bien. em, Dado que un giro completo en radianes vale 2pi, generalmente los radianes se anotan como múltiplos de pi. O sea, un número fraccionario o un número entero multiplicado por pi. En este caso podemos ver una tabla de conversión de varios ángulos en grados a radianes. Vemos que 30 grados es un sexto de pi, 45 grados un cuarto de pi, bueno, y así sucesivamente. Un radian en grados son 57,3, algo grados, es un número irracional. Lo importante son todos estos ángulos de acá. Ahora bien, ¿cómo es la fórmula para hacer el pasaje desde grados a radianes? Pues es muy fácil. Lo que hay que hacer es el ángulo en grados lo dividís por 180 y después esa fracción que te queda la multiplicas por pi. Por ejemplo, si yo quiero hacer em, acá 60 grados, no, ponele que quiero hacer 70 grados a radianes, lo que hago es 70 dividido 180, me queda que eso es igual a 0,38 periódico, que es igual a 7 18avos. O sea, esto si fuera 70, lo que me quedaría el resultado en radianes es 7 18avos de pi, porque toda esta fracción, este resultado de acá, se multiplica por pi. Y esto es el resultado en radianes. Mm. Bien. Hay un concepto muy importante para los radianes y es que tienen una relación
eh, como ya lo vimos, con los arcos y el radio, con el arco de una circunferencia y el radio de la circunferencia. Entonces, gracias a esta relación, nosotros podemos o bien calcular un arco de circunferencia a partir de un radio y, y el ángulo en radianes, o calcular, por ejemplo, un radio a partir del ángulo y un arco. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un arco que mide 4,5 y un radio que mide 2. Entonces yo sé que por esta fórmula de acá, el arco 4,5 dividido el radio 2 es igual al ángulo en radianes. Entonces yo sé que el ángulo A es el cociente entre ambos. Pam, que lo acabo de calcular. Me da que es 2,25 radianes. Bien. Hago un énfasis y es que este ángulo no está expresado como un múltiplo de pi. Nosotros podríamos el 2,25 dividirlo en pi y nos quedaría que este ángulo, como expresado como múltiplo de pi, es algo así como 0,71 pi. Estas dos cosas son lo mismo. Bien. O también, si nosotros hubiéramos tenido el ángulo, que es de 2,25, podríamos haber sacado el radio. Yo puedo... Uy, uy, se me está yendo todo acá. Bien. Yo puedo, se borró esto, hacer el arco 4,5, perdón, dividido 2,5, que es el 2,25, perdón, que es el ángulo en radianes, y esto me va a dar el radio. ¿Por qué? Porque si yo paso acá el ángulo dividiendo en esta ecuación, lo paso para acá, veo que me queda igualado al radio, que sería la fórmula que me quedaría sería el arco sobre el ángulo. Así que listo, esto me da 2, efectivamente me da el radio. Bueno, esta relación es importante entre radianes. Ahora vamos a pasar a otro concepto central de la unidad, que es la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia que tiene radio 1 y que tiene como centro el eje de coordenadas. Acá agrando esto para que se vea más. Bien. Radio 1 y tiene como centro el eje de coordenadas cartesianas. ¿Esto qué quiere decir? Siempre la circunferencia trigonométrica se va a graficar en el plano cartesiano, o sea, el que tenía el eje Y y el eje X. Y su radio va, al ser 1, va a ir desde 1 hasta -1 sus extremos, tanto en Y como en Z. Y porque su centro es 0. Antes de seguir con lo próximo, vamos a repasar varios conceptos que hemos visto en años pasados. El primero de todo es, ¿qué son las ordenadas? Las ordenadas es básicamente una manera distinta de llamar a los valores en Y. O sea, siempre que uno hable de una ordenada, se está refiriendo a cualquier valor en el eje Y. Ya puede ser 1, 2, 3, bueno, cualquier número, siempre y cuando esté en el eje Y. Después tenés las abscisas. Las abscisas son los valores de el eje X. Cualquier valor dentro del eje X, listo, es una abscisa. Y después, bueno, a su vez el eje Y también puede ser llamado eje de las ordenadas y el eje X puede ser llamado eje de las abscisas. Y por último hay que ver qué son los cuadrantes. Nosotros la gráfica del plano cartesiano, perdón, está delimitada por los dos ejes y eso nos genera 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes de acá em, tenés el primero,
en el cual tanto X como Y son positivos. Después tenés el segundo, es este, en el cual X es negativo, pero Y sigue siendo positivo. El tercero, en el cual X e Y son negativos. Y el cuarto, en el cual X es positivo, pero Y es negativo. Estos cuatro cuadrantes los vamos a utilizar luego para lo que es graficar ángulos orientados y sus razones. Pero, ¿qué son los ángulos orientados? Los ángulos orientados son los siguientes. Si yo en una circunferencia trigonométrica marco una línea, una semirrecta, para ser más precisos, desde el centro hacia afuera, va a formar un ángulo con el eje X. Bueno, ese ángulo que forma cualquier línea a las cuales vamos a llamar lados término, las líneas marcadas desde el centro de la circunferencia trigonométrica. Cualquier ángulo entre un lado término y el lado positivo del eje de las abscisas, o sea, esta parte que está entre el cuadrante 1 y 4 del eje de las abscisas, esos se van a llamar ángulos orientados. En este caso, este ángulo orientado, vemos, termina en el cuadrante número 2. Bien. Em, los ángulos orientados se va a definir, pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Cuándo son positivos? Son positivos cuando van en sentido antihorario. Nosotros habíamos establecido que los ángulos orientados se empezaban a medir desde la parte positiva del eje de las abscisas. Entonces, si desde ahí van en sentido antihorario hasta el lado término, se define como que es un ángulo positivo. En este caso, el ángulo en cuestión es 135 grados, que en radianes es igual a 3/4 de pi radianes. Pero si yo parto desde el mismo punto, pero haciendo un giro en sentido horario, como es este caso del ángulo B, y hasta llegar al lado término, este ángulo va a ser negativo. En este caso, el ángulo B es de menos 225 grados, que es igual a menos 5/4 de pi. Realmente, efectos prácticos, estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque ambos comparten el mismo lado término. Nos están hablando realmente de la misma semirrecta, pero desde distintas posiciones. O sea, se parte desde distintos puntos, pero terminan en la misma semirrecta. Así que estos ángulos son equivalentes, tanto 135 grados como menos 225 grados. Ahora, dentro de la circunferencia trigonométrica, nosotros podemos graficar las razones trigonométricas. Hasta ahora nosotros habíamos visto las razones trigonométricas como meros números que salían solamente de una calculadora y ya está. Pero resulta ser que estas razones se pueden graficar en el eje cartesiano e incluso se pueden medir. Es posible obtener el, qué sé yo, el coseno de un ángulo con una regla y un compás a partir de estas gráficas. Bien. La primera razón que vamos a ver cómo se grafica es el coseno. Primero de todo vamos a ver su definición y luego la voy a explicar. El coseno de un ángulo orientado es el valor de la abscisa del punto de corte entre su lado término y la circunferencia trigonométrica. ¿Qué quiere decir esto? Primero de todo, esto es obviamente siempre para ángulos orientados, por eso presentamos todo el tema de ángulos orientados. Acá tenemos nuestro ángulo orientado, pum. Y después, el valor de la abscisa del punto de corte entre su lado término y la circunferencia trigonométrica. ¿Qué quiere decir esto? El lado término es este lado, esta semirrecta que delimitaba al ángulo orientado. Y acá habla del punto de corte con la circunferencia trigonométrica.
O sea, es el punto en el cual el lado término toca a la circunferencia. Es este punto P que tenemos acá marcado. Hago zoom in, ya que puedo. Em, bueno, pues el coseno va a ser la abscisa de este punto P. La abscisa, recordemos que era el valor en X de ese punto. Entonces, el coseno va a ser cuánto valga X acá. Y bueno, ¿cuál es el valor de X acá? 0,68. Entonces, el coseno de este ángulo alfa es 0,68. Hago una aclaración. Yo sé que es 0,68 porque esta cuadrícula va de 0,2 en 0,2. Así que bueno, de ahí lo saqué que es 0,8 ese punto justo. Bien, ya teniendo la definición de coseno, vamos a pasar a la de seno, que es bastante parecida. El seno de un ángulo orientado es el valor de la ordenada del punto de corte entre su lado término y la circunferencia trigonométrica. Acá tenemos una definición casi idéntica para el seno, nada más que en lugar de ser la abscisa, para que busco el color, en lugar de ser la abscisa del punto de intersección entre el lado término y la circunferencia, es la ordenada, o sea, el valor en Y. Así que lo único que tengo que hacer es ver en qué altura está este punto P. En este caso está en 0,73 el valor de la ordenada aproximadamente. Así que listo, este sería el seno de nuestro ángulo alfa. Y por último vamos a ver la tangente. Lo que son cotangente, secante y cosecante no las vamos a ver a pesar de que se pueden graficar, porque en esta unidad no lo va a dar el profe, básicamente. Bien, hecha esa aclaración, vamos a ver. La tangente de un ángulo orientado es el valor de la ordenada del punto del lado término con abscisa unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Primero de todo, para sacar la tangente, lo que yo tengo que hacer es alargar el lado término hasta que llegue al 1 en X. O sea, yo tengo que, una vez que llega acá el lado término, tengo que seguir alargándolo hasta llegar a un punto donde X valga 1. Bueno, pues la tangente va a ser el valor de Y de ese punto que vale 1. O sea, yo tengo que mi lado término vale 1 en este punto de acá. Entonces, o sea, el X de este punto vale 1. Entonces yo ahora lo que tengo que medir es cuánto vale su Y, el Y de este punto. Bueno, pues yo lo que medí es que el Y de este punto, o sea, su altura, es de 1,07. Entonces, la tangente de este ángulo de acá, este ángulo alfa, es 1,07. Entonces, ya sabiendo esto, podemos pasar a también graficar no solamente las razones trigonométricas desde el cuadrante 1, porque nosotros lo habíamos hecho para ángulos orientados del cuadrante 1, sino que para todos los cuadrantes también. O sea, vamos a verlo también para los otros cuadrantes. Porque los otros cuadrantes tienen diferencias en cómo se grafican las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, dependiendo del cuadrante en el que esté el lado término, van a tener distintos signos. El seno, cuando el lado término esté en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2, su seno va a ser positivo. Pero en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, el seno va a ser negativo. Bueno, después el coseno en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4 van a ser positivos, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3 van a ser negativos. Y la tangente en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 va a ser positiva y en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4 va a ser negativa. Ahora bien, ¿cómo se grafican las razones trigonométricas negativas? Bueno, acá lo vamos a ver para cada caso. Nosotros hasta ahora habíamos graficado las razones trigonométricas
en el cuadrante número 1. Vemos que el lado término se encuentra en el cuadrante 1. El seno es la línea vertical, o sea, la abscisa del punto de intersección entre circunferencia y el lado término, bla, bla, bla. Después el coseno al horizontal y la tangente está vertical que está en 1, en x1. Ahora vamos a ver para el cuadrante 2. Cuando estamos en el cuadrante 2 pasa dos cosas. Primero de todo, el coseno ya no está más del lado positivo. Antes el coseno estaba hacia la derecha, ahora cuando estamos en el cuadrante 2 está hacia la izquierda. Entonces, como el lado izquierdo del plano cartesiano es negativo, acá vemos que llega hasta -1 del lado izquierdo, el coseno también va a ser negativo. Pero el seno, como sigue para arriba, se va a mantener positivo. Y la tangente le pasa una cosa muy extraña. Lo que le pasa a la tangente es que, como el lado término nunca llega a tocar el 1, si nosotros nos damos cuenta, el lado término sigue hacia el lado negativo, o sea, sigue hacia la izquierda. Entonces nunca llega a tener el valor 1 positivo. Entonces lo que hay que hacer es prolongar el lado término hacia atrás. O sea, lo que tenemos que hacer es extender una línea imaginaria hacia atrás del lado término que llegue hasta el valor de 1 positivo. Ese valor va a ser el valor de y en el punto 1 de esa prolongación imaginaria va a ser nuestra tangente. Es medio raro, pero sí, es algo que es así. En este caso, nuestra tangente va a ser negativa porque queda por abajo del plano cartesiano, queda apuntando hacia abajo. Por eso la tangente, cuando está en el cuadrante 2, el lado término, es negativa. Después, que se me va a cualquier lado, Em, para el cuadrante 3, porque baja. Bueno, para el cuadrante 3, ahora las cosas cambian. El seno pasa a ser negativo porque está apuntando para abajo, el coseno sigue siendo negativo y la tangente nos pasa algo muy curioso y es que vuelve a ser positiva. Vuelve a ser positiva porque la prolongación del lado término hacia atrás queda, queda con un y positivo. Así que bueno, la tangente vuelve a ser positiva en este punto. Y por último tenemos em, para el cuadrante 4, el coseno vuelve a ser positivo porque ahora vuelve a ir para la derecha, el seno sigue negativo y la tangente vuelve a ser negativa porque el lado término ahora, si bien llega hasta el valor 1, el valor que adopta en y cuando su abscisa es igual a 1 es negativo, así que la tangente es negativa cuando el ángulo termina en el cuadrante 4. Habiendo visto ya todo lo que es el gráfico de razones trigonométricas, podemos usarlo esto para descifrar ángulos en algunos problemas. Por ejemplo, yo te doy acá un lado término donde se me indica que su coseno es igual a -6, menos 0,6. Y que el ángulo que abarca ese lado término, o sea, el ángulo orientado, es mayor a 0, o sea que está a la izquierda de 0, bueno, a la izquierda, en sentido antihorario al x0, pero que también su ángulo, perdón, su ángulo es mayor a pi, obviamente medido en radianes. Recordemos que pi radianes era igual a 180 grados. Eso lo pueden ver por esta tabla de conversión que hay acá. 180 grados es un pi radian. Entonces, volviendo acá. Como sabemos que tiene que estar en el primer o en el segundo cuadrante, porque son los cuadrantes que cumplen estas condiciones, pues listo, lo que podés saber es que si, como el coseno es la abscisa del punto de corte del lado término, entonces
tenés que buscar el punto X que valga menos 0,6 en la circunferencia, que es este punto concreto. Así que ya sé que acá termina el lado término, entonces puedo desde el centro hasta acá trazar el lado. Obviamente en este caso yo ya había trazado el lado, pero en un ejercicio normal te pedirían graficar el lado término dándote el coseno. Em, y ya a partir de ahí podés trazar el ángulo abarcado. No solamente eso, podés calcularlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos una cosa, que el ángulo en, acá en radianes se relaciona con este arco de acá. Sabemos que es igual. Claro, no. Perdón. Estaba divagando. Em, no, no dije nada, no, mentira. No lo podemos calcular así. Pero lo podemos calcular en calculadora. Perdón por este lapsus que tuve. Simplemente lo que haces es el arcoseno de menos 0,6, que no sé por qué no me lo calcula la calculadora de Windows. Perdón por este inconveniente. El arcoseno de menos 0,6 es igual a 126,87 grados, que en radianes, bueno, no sé cuánto es exactamente. Tampoco importa mucho, ¿eh? Listo, a ver. En radianes vale como 0,7 pi, más o menos. Listo. Entonces así nos queda nuestro ángulo tita. Vamos a lo siguiente. El último tema de este video. Las funciones trigonométricas son un nuevo tipo de función para graficar en el eje cartesiano. No confundir con las razones trigonométricas. Es normal a veces llamar a las razones trigonométricas también funciones, pero en este caso estamos hablando de cosas distintas. Estas son funciones en función de x, al igual que las funciones polinómicas, las funciones logarítmicas o las funciones exponenciales. Dentro de esta unidad vamos a ver solamente dos funciones trigonométricas de las 6 funciones que hay, que son la función de seno y la función de coseno. Estas funciones van a tener varios parámetros que vamos a ir viendo, pero lo primero que vamos a empezar viendo son las funciones de seno básica y las funciones de coseno básica. La función de seno básica es simplemente f de x es igual a el seno de x. Esta gráfica, ¿cómo va a ser? Bueno, primero de todo notamos que la forma de esta gráfica es como una onda, va así oscilando siempre de arriba a abajo. Primero de todo, la función de seno básica va a coincidir con el eje de coordenadas. Vemos acá que el punto donde inicia es el 0,0 del eje cartesiano. Después, a, a partir de este punto, hacia la derecha sube y hacia la izquierda baja. Hacia la derecha sube hasta adoptar un valor máximo de 1 en Y. ¿En qué punto de X adopta ese valor máximo? En el punto pi sobre 2. ¿Por qué es pi sobre 2? Porque el ángulo X está medido en radianes. Entonces siempre los valores nos van a dar en múltiplos de pi, los valores de X. Bien. Em, ahora, después esto vuelve a bajar y choca con el eje X, generando una raíz. Esta raíz, esta primera raíz, está en pi, o sea, X igual a pi. Después sigue bajando hasta llegar a un mínimo. Este mínimo está en -1 y se encuentra en el X 3pi sobre 2. Y por último
vuelve a subir hasta llegar al eje X de vuelta, generando una nueva raíz en el valor de la abscisa 2pi, 2pi. ¿Y por qué digo que por último? Porque si nos damos cuenta, esta curva de acá, bueno, no sé por qué lo hago del mismo color, no tiene sentido alguno. Bien, esta curva de acá se repite infinitamente. O sea, este tramo de acá es exactamente igual a este tramo de acá, y este tramo de acá a la izquierda es igual a este. Así que bueno, ya esto sabemos que se va a repetir de igual manera. Ahora vamos a ver cómo es una función de coseno básica. Es simplemente f de x igual al coseno de x. En este caso, nuestra función no empieza en el eje de coordenadas, sino que empieza directamente en un máximo. Empieza directamente en y igual a 1. Después baja, llega hasta el eje x, donde hace una raíz en un medio pi. Después sigue bajando, llega hasta un mínimo en el x pi. Después vuelve a subir em, y genera una raíz en 3 medios pi. Y sigue subiendo hasta generar otro máximo en 2pi. Esta figura de acá se repite infinitamente en la función coseno. Vemos, sigue repitiéndose igual, sigue repitiéndose igual. Ahora vamos a ver cuáles son los parámetros de la función seno y coseno, ya que acabamos de ver las funciones básicas sin parámetros. El primer parámetro de todos lo vamos a llamar amplitud y lo vamos a indicar con una letra A. Después, el segundo parámetro se llama frecuencia y lo vamos a indicar con una letra B minúscula. Y el último parámetro lo vamos a llamar ángulo de desfase y lo vamos a indicar con una letra alfa, no confundirlo con la A. La amplitud está multiplicándose por todo el seno, la frecuencia se está multiplicando por X y el ángulo de desfase se está sumando a el término con X, pero también está dentro del argumento del seno. El argumento del seno es todo lo que está entre paréntesis dentro del seno. Ah, y esto aplica también para una función coseno. Son los mismos parámetros para ambas. Bien, ¿qué efecto genera cada uno de estos parámetros en la gráfica de la función? Por un lado, la amplitud lo que hace es estira, contrae o invierte la función verticalmente, lo que altera los máximos y los mínimos de la función, pero no afecta en los valores de sus raíces. Las raíces se mantienen inalteradas. Después, la frecuencia lo que hace es estira, contrae o invierte la función horizontalmente. Eso altera las raíces porque las raíces van a estar más alejadas entre sí o más cerca entre sí, por estar más estirada la función. Pero no afecta a los máximos y a los mínimos. Eso quiere decir que verticalmente la va a dejar igual a la función. Y por último, el ángulo de desfase lo que hace es desplazar horizontalmente la función, ya sea para la izquierda o la derecha, lo que altera las raíces, pero no afecta el tamaño de la función. O sea que realmente la función va a mantener las mismas dimensiones, pero va a estar nada más en otra posición. Primero de todo, vamos a ver exactamente cómo es que el parámetro de la amplitud afecta a la función. Imaginemos que nosotros tenemos una amplitud igual a 5. Bueno, ¿qué diferencias nos va a generar en una función seno? Lo que nos va a hacer lo siguiente. Antes teníamos que los máximos y los mínimos de una función de seno básica, o sea, con una amplitud igual a 1, era, era 1 y menos 1. Acá estaba. Pero ahora tenemos que, como la amplitud es 5, el máximo y el mínimo son 5 y menos 5. O sea que
La amplitud lo que nos define es nada más los máximos y los mínimos tal cual. Son iguales los máximos y los mínimos a la amplitud. Ahora bien, ¿qué pasa si la amplitud se hace negativa? Por ejemplo, yo tengo acá amplitud -5. Pues lo que sucede es que la amplitud negativa nos invierte la función verticalmente. Antes veíamos que la función seno subía para la derecha, empezando desde cero, y bajaba para la izquierda. Ahora vemos que sube para la izquierda y baja para la derecha, empezando desde cero. Pero realmente más allá de eso, la forma de la función sigue siendo idéntica. Todas sus raíces siguen en las mismas posiciones, 0, pi, 2pi, 3pi, y todos sus máximos y mínimos, si bien se han invertido, antes este mínimo era un máximo y este máximo era un mínimo, siguen en las mismas posiciones en x. Este en medio pi, este en 3 medios de pi, bueno, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esto cómo es una función coseno? Bueno, es exactamente igual. Realmente la amplitud en una función coseno también nos va a estirar los máximos de la misma manera, los máximos y los mínimos, y si es negativo nos va a invertir verticalmente la función. No lo tengo graficada para la función seno, pero bueno, es así. No es muy difícil imaginar, creo. Ahora vamos a ver cómo afecta la frecuencia a una función, seno. La frecuencia funciona así. Tanto los máximos como los mínimos van a seguir siendo iguales a la amplitud. O sea, la frecuencia no nos altera de ninguna manera todo lo que es vertical. Acá, si bien no lo anoto, obviamente la amplitud es de 1. Esto está multiplicando por 1. Pero lo que nos va a alterar es dónde están ubicadas las raíces y dónde están ubicados los máximos y mínimos. Bien, acá vemos que para esta función seno, las raíces están muy distanciadas entre ellas y también los máximos y los mínimos. Démonos cuenta que en la función de seno básica están mucho más cerca. Ahora se han alejado muchísimo. Pero qué... no, espera. ¿Y qué pasa si la frecuencia es negativa? Si la frecuencia es negativa, lo que va a pasar es que la función, aparte de estirarse o contraerse, se va a invertir horizontalmente. Antes teníamos que la función em, subía para la izquierda y bajaba para la derecha. Ahora tenemos... espera, me estoy dando cuenta que están al revés. Esta es la negativa y esta es la positiva. Perdón, perdón. Inconvenientes técnicos. Ay, Dios. Claro, esta sería la positiva. Esta sería la negativa, perdón. Bueno, nada, arreglado ese inconveniente. ¿Qué pasa cuando es negativa realmente? Veíamos que la función de seno básica subía para la derecha y bajaba para la izquierda. Bueno, ahora baja para la derecha y sube hacia la izquierda. O sea que si bien la inversión es horizontal, a efectos prácticos es igual que si se invirtiera la amplitud. O sea, simplemente nos invierte los sentidos de los máximos y los mínimos. Ahora acá hay una cosa muy curiosa, que es un caso que no anoté, pero lo debería haber anotado. Y es que, ¿qué pasa si yo tengo amplitud negativa, en este caso -1, ponele, y frecuencia negativa? Pues, ¿qué pasa? La función esta está invertida verticalmente, digo horizontalmente, porque la frecuencia es negativa. Pero si yo ahora también le invierto verticalmente, porque la amplitud ahora la cambié a negativa, nos damos cuenta de que la función queda exactamente igual
que si tanto la amplitud como la frecuencia fueran positivas. Realmente esto, o sea, si saco estos menos, es lo mismo. Así que, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que una función seno o coseno va a estar invertida si su frecuencia y su amplitud tienen signo distinto. Si tienen signo igual, no va a estar invertida. Listo. Eso es una cosa que no anoté, pero medio que me di cuenta ahora o viendo estas cosas. Bueno, ahora bien, nosotros vimos que me estiraba o me contraía la gráfica, el parámetro de la frecuencia, pero no vimos exactamente numéricamente cómo lo hace. Bueno, para eso hay que presentar un nuevo concepto que se llama periodo. El periodo es la distancia en X que hay entre cada repetición de la gráfica. Nosotros habíamos visto que la gráfica, tanto de seno como coseno, se iban repitiendo con cierto intervalo. Acá. Veíamos que iban repitiendo. Podemos acá tomar una de las repeticiones de la gráfica. Bueno, para seno voy a hacer así. Listo. Acá vemos que se repite la gráfica de acá hasta acá. Bueno, pues la distancia que hay entre estos dos puntos se llama periodo. ¿Qué se puede calcular? El periodo va a ser igual a 2pi dividido la frecuencia. Así que yo una vez calculo el periodo para alguna función, por ejemplo, lo calculo para esta función de acá, yo voy a saber, mira, acá tengo frecuencia de 0,5. Entonces, em, esta gráfica creo que está invertida también. Bueno, vamos a poner simplemente esto menos y esto menos. Listo. Bueno, tenemos esta gráfica de una función con frecuencia menos 0,5. Entonces yo calculo que 2pi dividido la frecuencia, que es igual al periodo, es menos 4pi. Entonces yo sé que la distancia entre cada periodo va a ser de 4pi o menos 4pi. Realmente como la función se repite tanto para atrás como para adelante, no importa mucho el signo del periodo. Siempre va a ser medio lo mismo. Entonces yo sé que desde el 0 hasta el 4pi hay un periodo entero. Un periodo entero de la función seno tenía esta forma de acá y un periodo entero de la función coseno tenía esta forma de... no sé por qué se me salió el lápiz. Tenía esta forma de acá. Acá tengo unos cuadros que sirven para graficar, saber cómo graficar exactamente cada uno de los periodos. ¿Cómo sería? Eh, Una vez que tenemos el periodo de una función seno, lo que hay que hacer es marcarlo en la gráfica. Yo en este caso, mira, lo que voy a hacer es, voy a agarrar la gráfica que ya hay y la voy a desaparecer para que la grafiquemos acá directamente. Voy a agarrar el color verde para graficar. Bien. Lo que hay que hacer primero de todo es, teniendo el periodo calculado de una función seno, hay que marcar en el punto de la gráfica que corresponde al periodo. O sea, yo veo que el periodo es menos 4pi. Bueno, acá menos 4pi está muy lejos, se sale de la gráfica, pero 4pi nos va a servir porque o sea, si hay un periodo que va de menos 4pi a 0, el siguiente periodo que tocaría sería de 0 a 4pi. Así que listo, sé que entre estos dos puntos hay un periodo entero. Listo. Después, lo que hay que hacer es separar
el espacio, o sea, separar el periodo, todo este segmento, en 4 segmentos iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a marcar 3 puntos a la misma distancia entre ellos que me separen todo el periodo en 4 segmentos. Vemos acá, me queda 1, 2, 3, 4 segmentos. Y todo esto tiene longitud de un periodo. Y ahora lo que hago es, primero, sé que el punto cero va a ser una raíz. Después, la función seno, si está invertida, baja. En este caso está invertida. Voy a buscar otro color. Así que, como está invertida, baja. Y el segundo punto va a representar el mínimo de esta función. No sé por qué me hace cosas raras el lápiz. Bien, entonces, el primer punto que marcamos para separar los segmentos del periodo va a ser un mínimo de la función si la función está invertida. Si la función no estuviera invertida, sería un máximo. Después, el siguiente punto de la función seno va a ser una raíz. Entonces, listo, sabemos que 2pi es una raíz. Después, el siguiente em, punto va a ser un máximo o un mínimo. En este caso, un máximo porque el anterior extremo fue un mínimo. Oh. Y por último, el periodo termina en una raíz. Así que listo. En el punto 4pi queda una raíz. Entonces, listo, así nos queda la gráfica. Obviamente yo lo grafiqué horrible la forma, pero esto, bueno, con mucho más amor y cuidado, se puede graficar de tal manera que quede muy bien. Listo, acá hay un máximo y acá hay un mínimo. Ponele. Y ahora vamos a ver cómo es para una función coseno. Para una función coseno, lo que hay que hacer es también separar, o sea, primero de todo marcas un punto que sea el periodo y esta vez lo separas en 5 segmentos iguales. Yo voy a volver a hacer también esta gráfica coseno. Bien, primero de todo marco el periodo. Mi periodo es 4pi, porque lo calculé con la frecuencia. Ahora lo separo en 5 segmentos iguales. Espera, ¿5 o 4? Estoy confundido. Em, no sé contar. No, creo que eran 4 segmentos. Sí, eran 4 segmentos. Perdón, perdón. Sí, 4 segmentos. No sé por qué lo cambié. Em, ahora que ya tenemos estos 4 segmentos marcados, sabemos que la función coseno sin invertir, que en este caso no está invertida, empieza en un máximo. Después el siguiente punto es una raíz. El siguiente punto es un mínimo. El siguiente punto es una raíz. Y el último punto del periodo es un máximo. Entonces, listo. Así nos queda graficado un periodo de la función coseno. Y ya repitiendo esto infinitamente para adelante o infinitamente para atrás, nos va a hacer la gráfica completa. Bueno, ahora vamos a ir por el último parámetro. Acá me da la impresión de como que me comí una diapositiva, ¿o no? No, no me comí ninguna diapositiva. Em, bien, el último parámetro es el ángulo de desfase. Para nosotros dentro del ángulo de desfase, para poder graficarlo, vamos a tener que presentar un nuevo parámetro. Un parámetro que se va a llamar desfase. El desfase se calcula de la siguiente manera. Lo que hay que hacer es agarrar el argumento de la función, ya sea seno o coseno, no importa, para ambas se calcula igual el desfase, y hay que igualarlo a cero. O sea, vos agarras esta expresión de acá adentro y pones que es igual a cero. Bien, ahora lo que tenés que hacer es despejar x en esta ecuación. Así que yo lo que hago es, el ángulo de desfase lo paso restando y después la frecuencia la paso dividiendo. Entonces me queda que el desfase, que en este caso lo voy a indicar como gamma, realmente el desfase no tiene ninguna manera estándar de marcarse, pero yo lo indiqué con una letra gamma porque me dio la gana, básicamente. Y me queda que es igual a menos 1/8 de pi. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que va a significar es que
la función entera va a estar movida menos 1/8 de pi. Así que yo en este caso tengo, por ejemplo, esta función seno que tiene periodo 1 pi y desfase de menos 1/8 de pi. Así que yo sé que por estar, o sea, el periodo debería ser en pi, un periodo completo. Pero ¿qué pasa? Como está desfasada, claro, yo voy a marcar ahora la función como sería si no estuviera desfasada. Empezaría en 0, subiría acá, así. Subiría acá, después tendría una raíz acá y después subiría hasta acá. Así se vería un periodo de la función seno si no estuviera desfasada. Pero como está desfasada, todo este periodo se desplazó menos 1/8 pi para atrás. O sea, un menos 1/8, obviamente. Cuando es negativo el desfase, se desfasa para la izquierda. Cuando el desfase es positivo, se desfasa para la derecha. Entonces, esta gráfica se me movió menos 1/8 pi. Obviamente está horrorosa, pero bueno, acá pueden ver la idea. Es lo mismo, nada más que movido un poco a la izquierda. Así que listo, ya sí hemos visto todos los parámetros. Em, la verdad no hice ningún ejercicio en este video. O sea, sí que junte todo lo conocido sobre funciones trigonométricas. em, pero bueno, ya en el apunte pueden ver varios ejercicios de aplicación. Ah, y el de fase funciona exactamente igual para el coseno. Creo que ya lo había dicho, pero por las dudas, si no lo dije, lo repito. Bien, y lo último que vamos a ver es un teórico de las funciones trigonométricas. Y es cómo se indican los distintos puntos, digamos, principales de las funciones trigonométricas. Porque, ¿qué pasa? Estas funciones se repiten infinitamente de manera igual. Entonces, em, uno no puede simplemente hacer un listado de cuántas raíces. Perdón, ahí voy a hacer mucho ruido. em, Tengo mal la acomodo de la silla. Ahora sí. Em, Uno no puede hacer un listado de todas las raíces, ni de todos los máximos, ni de todos los mínimos, porque son infinitos. Así que lo que hay que hacer es dar una fórmula general del conjunto. ¿Cómo es esto? Mira, todas las raíces de una función seno y coseno se van a indicar de la siguiente manera. Se van a indicar entre llaves, todas las cosas que estén entre llaves significa que son un conjunto de números, en este caso el conjunto de todas las raíces. Bien, este conjunto va a ser igual a una raíz, acá este RI representa cualquier raíz que vos veas dentro de la función. O sea, si yo por ejemplo veo que la primera raíz es pi dividido 4, ese número lo puedo colocar acá. Pero también puedo colocar perfectamente el número menos pi, porque también es otra raíz. Es la primera raíz que veas de todas. Después, a esta raíz le sumas 1/2 del periodo por k. Bien, el periodo nosotros lo habíamos visto antes cómo calcularlo. ¿Y qué es k? K es básicamente cualquier número entero. ¿Y cómo sabemos que es cualquier número entero? Bueno, porque lo dice acá. Acá vieron que puse un punto y coma y puse una expresión muy extraña. ¿Qué significa esta expresión de acá? Significa que el valor K pertenece, este símbolo como de euro, significa que el valor de la izquierda pertenece al conjunto que está a la derecha. Esta R de acá representa el conjunto de los reales. Los números reales se representan por em, una R. Igualmente en este caso, me acabo de dar cuenta, no son todos los números reales, sino que son todos los números enteros. No sé cómo se representa el conjunto de los números enteros, te digo la verdad. Así que le voy a poner una E mayúscula.
Pero sí, lo que nos está diciendo es que K es cualquier número entero. Listo. Eso es lo que dice después del punto y coma. Así que ya que tenemos definida nuestra fórmula, o sea, nuestra fórmula del conjunto de las raíces, podemos también ver cómo es el conjunto de los mínimos y los máximos. Los mínimos funcionan parecido. Primero pones el primer mínimo de todo que hayas observado. Por ejemplo, acá veo que el primer mínimo que veo es medio pi. Y después a esto le sumas un periodo entero, no es medio periodo como en las raíces, y lo multiplicas por k, que k siempre va a ser cualquier número entero. Y listo. Esto es así para los mínimos y también es para los máximos, nada más que en lugar de poner el primer mínimo, pones el primer máximo que viste, obviamente. Y ahora lo último que vamos a ver de teórico es distinguir la imagen y el dominio de las funciones. La imagen, para, la imagen de una función es el intervalo comprendido por esa función en x, digo en y, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una función con una amplitud igual a 4, ya sea un seno o un coseno, sabemos que su valor y máximo va a ser 4 y su valor y mínimo va a ser menos 4. Bueno, entonces la imagen va a ser el intervalo abarcado entre el mínimo, menos 4, y el máximo, 4. Listo. Esta es la imagen. Y después el dominio em, son básicamente todos los valores en x que adopta una función. ¿Qué pasa? Como las funciones de seno y coseno se extienden infinitamente en x, el dominio va a ser igual a todos los números reales. No importa cómo sea la función coseno o cómo sea la función seno, siempre su dominio va a ser igual a todos los números reales. Así que es algo meramente teórico el tema del dominio. Bueno, ya con esto hemos terminado todo lo que es radianes, sistema circular, funciones trigonométricas. Así que bueno, espero se haya entendido, sobre todo la explicación de funciones trigonométricas, creo que se hizo algo confusa, pero nada, ahí está. En un futuro supongo que este video tendrá segunda parte porque en algún momento tendremos que ver lo que es función de tangente y otras más. Pero nada, por lo pronto, adiós.